Bien, una vez que hemos visto las ecuaciones para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde hemos visto que es aquel donde la aceleración es una constante, por lo tanto la velocidad la podemos conocer en todo instante de tiempo como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y donde la posición de nuestro objeto la podemos conocer como la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Veamos un ejemplo de aplicación de este tipo de movimiento. Imaginaos que nos dicen que vamos manejando a 100 km por hora y de repente nos encontramos un obstáculo en el camino y tenemos que frenar y llegamos al reposo en 4 segundos. La primera pregunta que nos dicen es: determine la aceleración promedio. Bien, hemos visto que la aceleración promedio simplemente era el cambio en la velocidad partido del intervalo de tiempo en el que se produce este cambio de velocidad, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial partido del intervalo de tiempo. En este caso, ¿cuál será nuestra velocidad final? Nuestra velocidad final será 0, ya que llegamos al reposo. ¿Cuál será nuestra velocidad inicial? Nuestra velocidad inicial eran 100 km por hora. Como hemos visto anteriormente, es más o menos parecido a 28 metros por segundo. ¿Y cuál es el intervalo de tiempo en el que se produce este cambio de velocidad? Son 4 segundos. Por lo tanto, nuestra aceleración promedio sería menos 28 entre 4, es decir, menos 7 metros por segundo al cuadrado. En este caso la aceleración queda negativa, ya que estamos frenando y no estamos acelerando. Bien. Veamos la segunda pregunta que nos hacen. Nos dicen: determine la distancia recorrida mientras frenamos. Voy a poner aquí. Bien. Sabíamos que la aceleración promedio y por tanto la aceleración, ya que la aceleración es una constante, era de menos 7 metros por segundo al cuadrado. Nos dicen que determinemos la distancia recorrida mientras que estamos frenando. Ya. Para ello nos basamos en la ecuación de movimiento de la posición. Lo primero que habría que determinar es dónde poner nuestro sistema de referencia. Por ejemplo, podemos situar nuestro sistema de referencia en el punto donde empezamos a frenar. Imaginaos que tenemos aquí el auto. Ya, el auto se dirige hacia allá con una velocidad inicial de 100 km por hora, o lo que es lo mismo, 28 metros por segundo, ¿vale? Y situamos nuestro sistema de referencia en el punto donde empezamos a frenar, con el eje positivo hacia donde estamos avanzando. Bien. ¿Cómo nos quedaría nuestra ecuación de posición? Tendríamos que nuestra posición será igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y en este caso, nuestra posición inicial, según nuestro sistema de referencia, la hemos situado como 0, por tanto 0. Nuestra velocidad inicial sería la velocidad a la que íbamos manejando antes de empezar a frenar. Es decir, 100 km por hora, hemos visto que era parecido a 28 metros por segundo, es decir, 28 por el intervalo de tiempo en el que estamos frenando. ¿Cuál es el intervalo de tiempo en el que estamos frenando? 4 segundos. 28 por 4 más un medio de la aceleración. La aceleración hemos visto que era menos 7 metros por segundo al cuadrado, que lo hemos calculado anteriormente, por el tiempo al cuadrado. El tiempo seguirán siendo 4 segundos, es decir, por 4 al cuadrado. ¿Ya? Sustituyendo, esto queda más o menos parecido a 55 metros. Como nos piden la distancia final recorrida, la distancia recorrida realmente será la posición final menos nuestra posición inicial, en este caso es igual que el desplazamiento,
Por lo tanto, la distancia recorrida simplemente será esta posición final, es decir, 55 metros.